Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. En este vídeo quiero hablar sobre los 4 estados de realización según el budismo. Estos estados para mí son importantes llegar a conocerlos, porque generalmente cuando se habla sobre la práctica budista suele hablarse sobre la realización del nirvana, pero nos puede sonar una cosa bastante lejana, bastante complicada, y eso puede hacer que nos desmotivemos. Pero para mí que hay que tener bien claro este primer grado de realización, que lo tenemos que tomar como nuestro objetivo, al menos en esta vida. Y bueno, pues es un objetivo que es realizable, ¿no? Por ejemplo, en las escrituras, en los suttas, se dan bastantes ejemplos sobre laicos pues, que realizan este primer grado de realización. Pues que solo hay que persistir con la práctica, hay que asociarse pues, con personas íntegras, hay que tener acceso a la verdadera enseñanza del Dhamma, hay que tener una atención correcta y tenemos que continuar y poner esfuerzo a nuestra práctica del noble octuple sendero. Entonces, este primer estado de realización se llama el que entra en la corriente, que es Sotapanna, es el nombre pali, y bueno, esa corriente es el que entra en la corriente que va hacia el nirvana. Pues que si realizamos este estado ya no podemos ir hacia atrás, sino que ya solo se va hacia adelante, cada vez purificando más la mente. Por ejemplo, se dice que el que renace, el que realiza este estado de realización ya no puede renacer en los planos inferiores. Las personas que realizan este estado suelen cumplir con los preceptos, entonces al cumplirlos, como que sus acciones perjudiciales es como que ya no tienen la suficientemente fuerza kármica como para renacer en los planos inferiores. Entonces, pues bueno, esto por ejemplo es una buena forma de ver pues si un maestro ha llegado a realizar ha llegado a realizar al menos este estado, es el observar tanto sus acciones físicas como verbales para ver si son acordes con los preceptos. Pues entonces, como he dicho, la práctica es un proceso en el que se va purificando la mente, en el que según el Abhidhamma hay unos 14 factores mentales perjudiciales y claro, pues esos factores mentales según vamos practicando van erradicándose. Pues que en este estado primero de realización, cuando buscamos en internet, suelen hablar sobre 2 factores mentales perjudiciales que se erradican. El primer factor mental es el de la duda. El de la duda erradica la cadena de la duda. Aquí se habla sobre cadenas porque son las cadenas que nos atan al samsara, a este constante renacer. Entonces, aquí con la duda, con este factor mental perjudicial que se erradica, aquí no se refiere en el tema en el que podamos tener alguna duda sobre cierto aspecto de las enseñanzas, o que a lo mejor en nuestra vida a la hora de tomar alguna decisión podamos tener alguna duda. No es esa clase de duda, sino es que se erradica la duda sobre el Buda, sobre el Dhamma y sobre el Sangha. Reconocer al Buda sobre un ser iluminado, el perfecto iluminado, el Dhamma como las leyes de la naturaleza que conducen al nirvana, y el Sangha como la comunidad de discípulos que mediante la práctica del Dhamma realizaron el nirvana. O aquellos seres nobles de que al menos han realizado algunos de los 4 estados de realización. Pues que entonces se erradica el factor mental perjudicial de la duda, se erradica también el de la visión errónea. La visión errónea lo que destruye son 2 cadenas perjudiciales, que una de ellas es
la de la adherencia a los ritos y las reglas. Lo que significa es el pensar, el tener la visión errónea de pensar que solo por cumplir unas reglas y solo por realizar unos rituales es suficiente para realizar el nirvana, porque las reglas y los rituales los podemos utilizar, pero sabemos que lo que conduce al nirvana y al desarrollo de la sabiduría es la práctica del noble octuple sendero. Entonces se erradica esa visión errónea y esa cadena. Luego se erradica la otra cadena de la creencia en la personalidad. En el budismo, cuando se habla de las tres características de los fenómenos condicionados, hay una de ellas que es la de anatta, que es la de el yo. Pues al erradicarse la visión errónea, se erradica la creencia en un yo. Entonces se han erradicado estos dos factores mentales perjudiciales, pero luego aparte en el Abhidhamma hablan sobre que se erradican también otros dos factores mentales perjudiciales, que uno es la avaricia y el otro es la envidia. Entonces, una vez que se realice este estado de realización, ya no volvemos a experimentar en estados de conciencia en las que surjan esas cuatro factores mentales perjudiciales de que han sido erradicados. Eso ya no se vuelve a experimentar. Entonces, como he dicho, lo que se dice es que quien realiza este estado como máximo puede renacer unas 7 veces. Como máximo, que a lo mejor podría renacer dos como humano y luego podría renacer otra pues en un plano más superior, o podría renacer solamente como humano una sola vez y luego renacer varias veces en otros planos y tal. Pero luego una cosa que también es curiosa es que como esos factores mentales como se han erradicado, si renaciéramos como humano ya no estarían presentes. Pues que a lo mejor sería pues esos niños o esas niñas que pues se les ve con como con una inocencia, como que son incapaces como de incumplir ya de una manera natural esos preceptos, ¿no? Esos 5 preceptos. Entonces que eso sería una buena manera para reconocer el nacimiento pues, de un Sotapanna, al menos, de que fuera un Sotapanna. Pues entonces, pues este es el primer grado de realización. El segundo grado de realización es el que regresa una sola vez. En este grado de realización no se erradica ningún factor mental perjudicial, pero sí que se atenúan los factores mentales perjudiciales de la avidez, de la aversión y de la ilusión. Pues que aquí se dice que solo puede renacer una vez como en el plano humano. Pues que eso quiere decir que en el anterior pues renacería más de una vez en el plano humano. Entonces, el tercer grado de realización sería el que no regresa. El que no regresa, aquí lo que erradica son 3 factores mentales perjudiciales. Que el primero es el de la preocupación, el segundo es el de la aversión y el tercero es el deseo por los sentidos, por los objetos de los sentidos. Porque cuando se habla sobre el factor mental del deseo, se suele dividir en dos. Uno, de deseo por el mundo de los sentidos y otro, el deseo por el mundo, digamos, como de los estados de conciencia elevados, por otros planos de existencia. Que, por ejemplo, cuando practicamos meditación y realizamos alguno de los estados de absorción, pues es como que ya no estamos
como que ya estamos en una esfera como más elevada, porque esta esfera humana es la de los sentidos. Entonces, como esta persona ha erradicado este tipo de deseo, ya no vuelve a renacer en este plano. Ya renacería, pero en otros planos elevados que fueran correspondientes o que fueran como semejantes a su estado de conciencia. Pues que no, nosotros renacemos en un plano o en otro, renacemos en una situación o en otra, dependiendo de nuestro estado de conciencia sobre aquello que hemos desarrollado. Entonces, por ejemplo, aquellos que suelen realizar aquellos estados meditativos en plan absorción como llanas y que suelen acceder fácilmente a estos estados de conciencia en donde los impedimentos son suprimidos momentáneamente, probablemente como su estado de conciencia es así, es de ese tipo, suelen renacer en esos planos de existencia. Pero aquí, como se han erradicado aparte esas tres, pues es como que ya es irreversible, como he dicho, ya no podría volver a renacer en este plano. Entonces, el siguiente grado de realización es el de Arahant, que este es el último, ya es la liberación, ya es la realización del Nirvana. Entonces aquí se erradican unos 8 factores mentales perjudiciales. Pues que uno es el de la pesadez mental, que es como la somnolencia. Pues que cuando hacemos meditación a veces sentimos como que nos entra sueño, pues ya el que erradica este estado ya elimina ese factor mental. Se erradica el de la falta de energía mental, como el atontamiento. Se erradica la presunción. Se erradica el deseo por los estados de conciencia elevados, pues que el deseo por existir en los planes con la fina materia o los inmateriales, pues que al erradicar su deseo por la existencia ya no renace más, es la completa liberación. Erradica la inquietud, erradica la ausencia de miedo a cometer acciones incorrectas, la ausencia de vergüenza al realizar acciones incorrectas y erradica la ilusión o la ignorancia. Al erradicar la ignorancia ya no puede existir ninguno de los factores mentales, pues que si directamente erradicáramos la ignorancia, lo que pasa es que esto tampoco es así, porque no es que se parta desde cero a erradicar la ignorancia, sino que esto es un proceso que son como momentos de conciencia de que van ocurriendo como que realizas el primero, el de Sotapanna, luego podías hacer el segundo, el de Sakadagami, luego el Anagami, que es el tercero, y luego el de Arahant, sí, pero habría que seguir ese orden. Entonces, bueno, pues la persona que ha realizado este estado de realización, como ha erradicado todos los factores mentales perjudiciales, ya no vuelve a experimentarlos, porque son personas sin avidez, sin aversión, sin ilusión y sin todos esos factores mentales de que ya he mencionado. Entonces, esas personas, pues es como que todavía siguen existiendo, ¿no? Todavía tienen que comer, todavía hacen cosas, pues como el Buda, ¿no? Cuando el Buda consiguió la realización, la iluminación, él todavía siguió viviendo por bastantes años. Entonces, esos seres lo que experimentan son estados de conciencia que se llaman funcionales, pues que son con factores mentales beneficiosos que les permiten realizar las funciones de la vida. Pero, aunque tengan raíces beneficiosas, esas raíces beneficiosas no os suelen generar
karmas, no generan semillas, porque sus acciones, aunque tengan raíces beneficiosas, porque se podría generar un buen karma, ¿no? Entonces podría seguir generando karma y seguir con la rueda del renacer. Pues no, porque aunque siga teniendo factores mentales beneficiosos, pero sus acciones no tienen la suficiente fuerza kármica para generar karma y para perpetuar este samsara. Ya se han completamente liberado. Entonces seguirán teniendo esos factores mentales mientras su cuerpo siga funcionando, mientras sigan viviendo, pero una vez de que fallezcan, pues ya todas las condiciones van a cesar, como ya no hay karma, pues es como la extinción en el nirvana, que es lo que se llama como paranirvana. En la vida normal, una persona que realiza este estado podrá experimentar el nirvana aquellas veces en los que los 8 factores del noble octuple entero estén juntos a la vez. En ese momento en el que los 8 factores estén presentes, tendrá la experiencia de el nirvana. Pues nada, espero que no haberme complicado mucho, espero haber sido claro y que os quedéis con una idea de lo que son los estados de realización y sobre todo que mantengáis en la mente la realización para ese primer estado que es el Sotapana, el entrar en la corriente, para que mantengamos la energía en nuestra práctica para realizar ese estado. Pues nada, pues